Qué gusto que continúen esta noche con nosotros a través de TSI en la Corporación Televicentro. A partir de este momento les presentamos al banquillo para dialogar de temas de interés nacional e internacional y por supuesto las elecciones generales. Estamos a menos de 6 meses para este proceso electoral donde la población demanda un proceso electoral limpio, transparente y sobre todo que prevalezca la democracia. Y es por eso que hemos invitado a la consejera presidenta, la abogada José López Osorio. Abogada, qué gusto, gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer estar aquí con usted y por supuesto con su amable teleaudiencia. ¿Cómo avanza este programa? Que vemos que ni sábado y domingo descansan, están trabajando para este próximo proceso electoral de noviembre. Bueno, el cronograma electoral efectivamente no se detiene y pues trae planteamientos predispuestos ya y diseñados en la ley que nos dan fechas específicas y estos pueden ser sábado, domingo, Navidad e igual nosotros tendremos que cumplirlo. Hemos estado avanzando en este cronograma y pues con éxito hasta ahora, anticipando algunas actividades y obviamente con una planificación que viene concatenada desde que pudimos esbozar este cronograma precisamente. Por primera vez establecimos algunos hitos relacionados con contratación con el propósito de que fueran ampliamente conocidas las fechas, pero adicionalmente prever escenarios en los cuales la publicidad fuera más amplia, en que tratemos de tener más competencia y que haya más empresas que puedan venir y presentarse con sus diferentes ofertas precisamente para el proceso. Bueno, y está el tema a propósito de las empresas que han estado ofertando durante todo este año, desde el proceso interno. Está también el tema del TREP. ¿Ya se están preparando? ¿Estará listo en tiempo y forma para el próximo proceso electoral en noviembre, abogada? Bueno, la inclusión de esto en el cronograma nos dice que el 15 estaremos lanzando estos pliegos. De hecho, hemos estado teniendo reuniones esta semana y la semana anterior con ese propósito. Ya tenemos documentos preliminares de los requerimientos técnicos, que es obviamente la parte conducente a aquellas especificaciones que son necesarias para poder hacer la parte administrativa legal y obviamente la oferta económica, que es la que vamos a esperar, ¿verdad? Estamos trabajando en ello y también estamos anticipando las fechas que el 20 nosotros tenemos otro proceso que es el de biometría, también estamos anticipando algunas especificaciones sobre eso, igual que para los asuntos de auditoría que se lanzan el 26 y control de calidad que generalmente se hace con RFID para el final del mes. Así que sí son procesos bastante gruesos, son bastante pesados, pero muy importantes. Estamos haciendo una anticipación que nos prevé más o menos 45 días de proceso y no 10, 12 como fue para primarias. Y con esto pues esperamos, por supuesto, lo que dije antes, contar con mayor cantidad de ofertantes porque eso nos amplía las posibilidades. Precisamente todo en procura de la transparencia, la estabilidad y la seguridad del proceso. ¿Qué enseñanzas dejó el sistema biométrico en el proceso interno que se pueda mejorar para estas elecciones generales? Bueno, en términos de biometría, como sabemos, hubo algunas reglas que se aprobaron en la última semana y creo que tenemos ahora que tener previstos los escenarios de validación o de verificación de forma más amplia y anticipada. Todo lo que no resultó en una coincidencia entre biometría y TREP, que no lo reglamenta la ley específicamente, dice que es un referente, se fue a escrutinio especial. 30.000 escrutinios especiales. Significa que si en la Junta Receptora de Voto habían contabilizado los votos, hicieron su acta y los devolvieron para Tegucigalpa, aquí se volvió a abrir la bolsa de los votos, se volvieron a contabilizar y se volvió a hacer un acta. Este proceso se debió precisamente a que se hizo esa concatenación entre la cantidad de votos y la cantidad de biométricos en biometría. Nosotros los hondureños no votamos con el dispositivo biométrico, pero bueno, si se llegase a tomar la decisión de que va a seguir concatenado, tenemos ahora que hacer la previsión para que se pueda aplicar el artículo 283. Hay muchas cosas que iban mal transcritas, que era bastante evidente que estaban mal transcrito y se estaba esperando que se volviera a abrir. Había otras cosas que tenían todo perfecto, su balance y todo estaba perfectamente cuadrado y pasó de todas maneras a un escrutinio especial. Volver a abrir es duplicar el trabajo, pero además abre escenarios de posible corrupción electoral y es bastante complejo porque las juntas especiales de verificación de recuento, contrario a lo que las personas creen, y también las mismas personas que son parte de la junta, no son empleados del CNE. Eso es importante que lo sepan. Las personas que forman parte de las juntas especiales de verificación de recuento
no son empleados del CNE, no tienen salario, no tienen relación laboral con el CNE, no son subalternos de los consejeros ni de los empleados adentro del CNE o funcionarios, no forman parte. Nuestra gente, tenemos una especialísima supervisión sobre eso, pero en realidad no podemos tampoco intervenir. Entonces es una figura bastante particular, lo que se les da es un estipendio. Se les da un estipendio porque están ahí haciendo esta labor, pero no son empleados del CNE y en consecuencia nosotros no tenemos un mandato, un mando sobre ellos. ¿Y la capacitación? Bueno, la capacitación ¿se es le va a un dar tema. una mayor capacitación en el proceso general? Yo creo que la capacitación es un tema que tenemos que abordar no solo en el enfoque de juntas receptoras de voto, sino también, por ejemplo, para no infringir normas de propaganda electoral, para poder hacer uso adecuado de las tecnologías. Creo que en esta ocasión hubo una forma no tan equitativa de distribución de esto porque se tardó un poco la capacitación. Estaba supuesta a comenzar el 28 de diciembre, sin embargo, pues en la presidencia de esta servidora, siguiendo las directrices del pleno anterior, había emanado las directrices para que se siguiera con eso, pero no se pudo porque no obtuve los otros 2 votos en el pleno, así que se demoró bastante en iniciar y esto pues permitió algunas falencias que ahora Sí. pensamos que también se pueden. Sí, porque estamos de acuerdo que, bueno, hasta un niño de 4 o 5 años ahora es experto en manejar estos dispositivos móviles y el equipo también biométrico. Sin embargo, hay cosas puntuales en las que sí hay que tener una mayor experiencia y una mayor enseñanza por parte de estas capacitaciones. Recuerdo que cuando comenzó el proceso interno que estábamos transmitiendo en vivo, sí también hubo algunos problemas con las huellas. A veces uno, Bueno, es que uno anda la mano sudada o hay algunos... No, y no solo eso, hay personas que, yo por ejemplo tengo la huella del índice derecho un poco suave, Ajá. cuesta que se perciba. Y hay personas que se dedican a la industria de la construcción, que tienen contacto con material de construcción, las señoras que por ejemplo hacen mucha comida, tortilla, tienen bastante contacto con Cuesta superficie más caliente, entonces que se la les va borrando. identifique. Se va borrando. Incluso las personas de tercera edad tienen esos problemas a veces. Entonces, en ese caso, había una previsión que era que pudieran hacer el registro del rostro, ¿no? Sí, sí. Ahora tendremos que discutir si deben hacerse también la migración de los datos de rostro, porque aparentemente hubo un porcentaje un poco interesante de personas que se subían y sería bueno entonces que lo tuviéramos como una referencia dentro del dispositivo. Eso todavía no ha sido discutido en pleno, se lo comento como una observación que yo tengo, precisamente porque si usted no aparece en el dispositivo biométrico, pero sí está en el cuaderno y lo voy a registrar, pues su rostro debería coincidir. Pero implica más gastos, ¿qué implica ya? Pues no creo que implique más incluirlo? gasto porque nosotros ya tenemos el tema de la migración de los datos, de la biometría, que se hace la duplicación, es que no coinciden las huellas con otras y tienen que hacerse ciertas depuraciones. No creo que implique más gasto. En este caso solo vamos a tener los servicios. Recordemos que la adquisición de equipos ya concluyó. No vamos a tener adquisición de equipos en esta etapa y pues precisamente vamos a discutir los parámetros. Igual es bastante importante saber que hay bastantes denuncias en el call center, se verificaron, en las cuales había personas a las cuales le tomaron su registro de huella afuera del centro de votación. Es un delito electoral. ¿Qué significa eso? Que fueron y le tomaron su huella y Sí. cuando usted llegó, lo primero que tenía que hacer la persona era elegir en dónde quería votar. Los diferentes partidos políticos estaban expuestos, ¿no? La identificación externa lo decía. Pero si ya le habían tomado su huella afuera de la Junta Receptora de Voto, cuando usted fuera ya parecía como que usted había votado. En consecuencia, también hay otras propuestas de que se haga un cierre. Es decir, que cuando usted entre, haga su huella, pero que para que concluya el proceso, usted ponga su huella por segunda ocasión. Habría que ver cuánto tiempo más consume eso y de qué manera, pero sí lo convertiría en una operación un poco más Es segura. imposible tener un control en todas las juntas receptoras, estamos hablando a nivel nacional, para evitar que se cometan estos delitos. Y aquí ya viene la ética de cada partido político, por supuesto, ¿verdad? Porque, y esperamos también que desde la autoridad se investigue y vayan detrás de estas personas que cometen este tipo de delitos. Ahora, si hay consentimiento, abogada, si hay consentimiento del ciudadano, también incurren delitos, ambos. Pues, a ver, lo que pasa es que se debió haber tomado en el interior, Sí, después de que correcto. entregara su DNI. Ajá. Así que muchas personas lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Ajá. Yo no, si usted fue y votó y usted va a ir definitivamente a esa junta receptora de voto, no habría mayor problema. Recordemos una cosa adicional. En las primarias estaban solos cada partido político. Sí. No había un registro, no había un chequeo que le hacían los demás. Ahora va a haber una especie de contrapesa
en la mesa, en la Junta Receptora de Voto, porque van a estar presentes diferentes Y esto es importante, miembros de otros partidos. sí, señalarlo es importante en este momento, que no acepte que se le vayan a tomar las huellas Afuera, claro. afuera. Ahora va a ser mucho más difícil porque ya no estamos construyendo censo con el dispositivo biométrico. O sea, no abona, no le roban el voto a nadie cuando salen con el dispositivo biométrico. Que si alguien quería votar un partido, resultó que otro partido ya le había captado la huella, ya no importa porque va a quedar en general. Esto ya no tiene una disgregación para cada partido político. Entonces, no es de mayor importancia, pero sí, pues si esta ley sigue siendo vigente para las siguientes primarias, las personas tienen que poner más atención y hacer hincapié en que ellos no pueden poner su huella afuera. Muchas personas querían saber si podían votar ahí, fueron engañados, fueron sorprendidos y lastimosamente pues vimos muchos testimonios, personas llorando, ¿verdad? Que cuando entraban decían, yo no voté, pero me tomaron la huella afuera, yo no sabía que con eso ya quedaba registrada y me tomaron la huella de otro partido y yo no soy de ese partido. Ese tipo de cosas son obviamente manipulaciones que se pueden dar en los procesos. Y volvemos al mismo tema. Estas personas que están en la Junta Receptoras de Voto tampoco son empleados del CNE. Son miembros de los partidos políticos, los representan, ellos los nominan, ellos los colocan. Nosotros damos capacitaciones en un modelo conjunto con ellos. Pero por eso es tan importante hablar de la corresponsabilidad. Nosotros no nos multiplicamos para hacer todas las labores. Y en ese sentido, si queremos hablar de transparencia, si queremos hablar de rendición de cuentas, si queremos hablar de disminución de corrupción electoral, de disminuir las posibilidades de fraude, aquí todos tenemos que contribuir. Sí, claro. Ha habido muchos señalamientos con la empresa Smartmatic. Ha entregado en tiempo y forma, las ofertas han sido transparentes en este proceso electoral, abogada. Bueno, ellos participaron para las elecciones primarias. Ahora para las elecciones generales todavía no tenemos nosotros ofertantes de ningún proceso. No han sido publicados. La primera publicación se va a hacer este 15 y después el 20 se va a hacer biometría, que serían los dos procesos en los cuales ellos participaron en principio. Ellos terminaron incluso haciendo la conectividad, que nosotros no lo lanzamos en conjunto, ¿verdad? Idealmente deberían ser por separado porque incluso nos permiten hacer contrastes y demás con los datos. Igual la auditoría sí tiene que ser definitivamente por separado, no puede ser juez y parte del proceso. Sin embargo, pues nosotros, sí quiero decir, elaboramos pliegos que son objetivos, es decir, no son para alguien en particular. Y en ese sentido, pues tenemos que estudiar las propuestas técnicas y todo para hacer la reducción de todos aquellos espacios que impliquen direccionamiento. No puede haber marcas, no puede haber algo específico de una característica de la cual solo goce una empresa en particular, etcétera, sino que nos permite abrir ese catálogo precisamente y en eso estamos trabajando. Sí, tenemos el cronograma en pantalla para que podamos ver que desde hoy miércoles que ha continuado y lo que ha pasado también. Vamos a ver, necesitamos tenerlo un poquito más amplio. Aquí está. Sí, ahí lo tenemos. Ajá. Bueno. Aquí está más amplio, abogada. Sí, aquí. Sí lo leo también. Sí. Ya necesitamos anteojos. Bueno, ya inició el plazo para que el apoderado legal de cuyas candidaturas independientes no reúna los requisitos legalmente establecidas para que proceda a subsanar. Ese es el miércoles 25. Vámonos a la semana atrás. En esa estamos. Ajá, ok. Sí, veamos ahí. Aquí estamos. Vea, ahí estamos, lunes 9. Eso significa que anteayer, ¿verdad? Se iban a estar haciendo el envío, se estaba haciendo la revisión de los requisitos de quienes presentaron hasta el domingo. Ahí, eso fue la semana pasada. Sí, el 9 aquí. Luego vamos al 9. Entonces, el lunes se estaba haciendo la revisión y se están remitiendo al Registro Nacional de las Personas las firmas para que puedan ser verificadas. Recordemos que las candidaturas independientes envían firmas con sus nóminas para que puedan respaldarse. Como ellos no tienen un partido que ya está previamente inscrito y que tiene sus firmas, ya digamos como un requisito previamente validado, entonces se hace este proceso. El día 14, el 13 lo tenemos acá en este caso. Sí, el viernes. El viernes 13, 15 días después de que se hace la convocatoria, dice la ley electoral de conformidad con el artículo 161, nosotros tenemos que dar la transferencia del 60% equivalente a la deuda política a los partidos. ¿Se efectuó? Se va a realizar. Sí. Es viernes 13, es pasado mañana. En ese sentido, el día que se remitió el presupuesto especial
de Elecciones Generales 2025 también se remitió un presupuesto de transferencias de ley. Este presupuesto de transferencias de ley incorpora lo correspondiente a la deuda política, pero también lo correspondiente a la capacitación de jóvenes y de mujeres que se encuentra establecido en el artículo 14 de la Ley de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos. Y también es importante que sepan que estos montos, al igual que los que sean de aportes de campaña, gozan de una característica que es de fiscalización. La semana pasada, al tenor de lo que establece la ley, remitimos al Sistema Financiero Nacional el listado de todos los candidatos de los partidos políticos. Lo remitimos al sistema financiero y lo remitimos también a la UFTF. Entonces, ambos fondos pues tienen que tener su fiscalización respectiva y tienen que rendirse los informes. Destacar que al momento de aprobar el presupuesto para estas elecciones generales en el Congreso Nacional, está el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, hubo un presupuesto adicional para las Fuerzas Armadas de Honduras, adicional al presupuesto con el que ya cuenta la institución castrense, y también aquí está el presupuesto para la deuda política. El presupuesto para la deuda política y para estas otras dos transferencias de ley, que no son un presupuesto que ejecuta el CNE, simplemente servimos como una especie de canal por el cual se conduce y se hace entrega a los partidos políticos. Igual, este domingo 15 vamos a hacer la publicación de los pliegos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Ya decidimos hace una semana los lineamientos básicos. Sabemos que va a haber transmisión desde la Junta Receptora de Votos, sabemos que vamos a iniciar 3 horas después la divulgación, sabemos que vamos a hacer transmisión de datos de los 3 niveles electivos y que vamos a tener diferentes cortes. Hemos hecho una fijación de lineamientos específicos que pues, son proclives precisamente a la transparencia y a la estabilidad de la información que se estaría brindando ese día. Y se va a lograr también evitar que tarden las maletas en llegar, porque lo que pasamos en las internas, y que ojo, que sigue el proceso de investigación en el Ministerio Público, en Honduras nos olvidamos de los temas, los temas solo duran 1 o 2 semanas, y ya rapidito nos olvidamos. Tiene esa deuda el Ministerio Público con decirnos qué fue lo que sucedió. Si ya se investigó a las Fuerzas Armadas de Honduras, al personal que estaba encargado de las maletas, y bueno, repito, aquí son rápidos los temas y pasan ya al olvido y luego aparecen otros. Pero sin duda alguna que se va a subsanar para el proceso general, abogada, para que no haya, y ver todos estos hasta el último detalle, para que tengamos un proceso electoral en paz. Una separación importante aquí. El transporte, custodia y guarda de las maletas saliendo del Infop no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Está la Constitución, es bastante clara, tiene más que mi edad esa disposición y ha funcionado muy bien durante más de 40 años. Entonces es importante que agreguemos las responsabilidades, que seamos muy respetuosos de todos los entornos y nosotros, por supuesto, debemos elaborar una estrategia, tanto institucionalmente como con los partidos políticos, con todos los participantes y con la ciudadanía misma, para que situaciones como esas no se susciten, que es bastante lamentable. Hasta el material que va en las mulas no tiene ningún problema. Ese no tuvo ningún problema, Esa fue la cuestión más curiosa, pero es bueno que haya sucedido a la vista de la ciudadanía, una ciudadanía que permaneció, que denunció y que de hecho sabe la verdad, aunque aún institucionalmente no se quiera proclamar ninguna. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso le vamos a consultar a la abogada. Algunos proveedores están demandando el pago luego del proceso interno y primario. ¿Qué ha sucedido? Al regreso de la pausa nos contesta la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. Gracias por seguir esta noche con nosotros en Al Banquillo. Hace unos meses le escuché a abogada decir de que era difícil montar un proceso electoral, en este caso las elecciones generales, debido a lo que sucedió en el proceso interno, ya que muchos empleados o muchos colaboradores le renunciaron debido a todos los problemas a los que se enfrentó. ¿Ya se ha ido mejorando? ¿Ya cuenta con el personal? ¿O todavía se está enfrentando a este problema? No, mi personal no me ha renunciado a mí. Ha habido mucho personal que entró en jubilación, renuncia, etcétera, derechos de los que empezaron a hacer uso en el Consejo. Y en general existe un clima complejo. Un clima complejo cuando producto de esta situación, las únicas personas que han tenido problemas son aquellos que participaron en la comisión de evaluación
y se les ha hecho acusaciones sobre un proceso en el cual ni siquiera se ha derogado un solo centavo, y que lo sepa el pueblo hondureño. Un solo centavo no se ha pagado del contrato de transporte, ni siquiera de aquellos departamentos en que sí se cumplió a cabalidad. Es complejo, es bastante complejo en el ánimo de las personas, es difícil, la percepción es que cumplir con la ley no nos ha bastado para estar tranquilos, y que pues han aparecido muchos jefes del Consejo. En todos lados todo el mundo quiere dar directrices para una entidad que se pregona por principio autónoma, y que es un árbitro que de hecho debería conservar esa autonomía por la imparcialidad que debe tener en el proceso. Es complejo, pero igual vamos avanzando, vamos trabajando, hay firme voluntad y compromiso. Se ha sustituido algún personal. Creo que a veces hay mucho morbo a veces en la manera en que se abordan las cosas. En un par de ocasiones periodistas me han preguntado, hasta diciéndome que es última hora algo, que renuncian 2 personas, como que si fuera una sorpresa, cuando ya lo sabíamos hace mes y medio, 2 meses, porque se finalizaba su contrato y cada quien decide si va a renovar o no va a renovar. Ya han sido sustituidos con tranquilidad. Obviamente hay una curva de experiencia que es un poco desaprovechada, pero vamos anticipando todo y vamos tratando de trabajar. El cronograma electoral avanza, y pues también estamos tratando de generar seguridades jurídicas en el proceso. Le quiero comentar algo. Usted, como saben, hay muchas entidades que se dedican a hacer contrataciones de orden público, y a veces tienen unidades de contratación que son con organismos externos. En ese sentido, en el Pleno del Consejo Nacional Electoral yo realicé una propuesta para que escucháramos de una entidad internacional de estas que son especialistas para hacer contrataciones por temas de transparencia, de seguridad jurídica, de celeridad en los procesos, porque gozan de bancos de datos amplísimos, redes de difusión en todo el planeta y no solo aquí cerquita, ¿verdad? Yo realicé una propuesta, esta entidad internacional, que es un organismo, ¿verdad?, multilateral, tiene precisamente una unidad de adquisiciones electorales especializada, y pues estamos viendo si logramos implementar de alguna manera, porque ya sabemos, existen unidades de adquisición de diferentes bancos, entidades, etcétera, organismos internacionales que se colocan y pues son bastante prestigiadas, son muy reputadas, muy bien organizadas y muy aceleradas en sus procesos, y además el ingrediente de la transparencia y la imparcialidad sería un enorme aporte precisamente para la tranquilidad de todo el Consejo, de los empleados y del país mismo en erogación y ejecución del presupuesto de elecciones generales. Y en el tema de los colaboradores, ¿qué tipo de filtro llevan para la contratación de los que están presentes en los procesos electorales? Bueno, nosotros hacemos obviamente una revisión de sus hojas de vida, ¿verdad? Tienen que ser personas altamente calificadas para los procesos. Yo siempre, por ejemplo, en temas de adquisiciones, busco que sean personas que son CPC, que son personas certificadas en procesos, que estén asociadas o precisamente que tengan familiaridad con la adquisición y precisamente con la contratación pública estatal, y que estén muy dotados de esas capacidades. En eso somos bastante, creo, esmerados los 3 consejeros, y se va articulando de conformidad con los requisitos que se presentan. Obviamente, sí suele ser un criterio que tengan alguna afinidad de tipo partidario, no vamos a mentir acá. Esa es lastimosamente la forma en que está asentado, que está dada para toda la estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral. ¿Y hay armonía entre los consejeros, tanto con la abogada Ana Paola Hall, con Marlon Ochoa? Le pregunto porque, bueno, en todo lugar, en toda institución pública y privada, siempre, incluso hasta con nuestra productora, mi productora Ángela García, a veces está de acuerdo con algo y no está de acuerdo. Entonces siempre hay esas discrepancias, pero sí podríamos garantizarle al pueblo hondureño que hay armonía en este momento. El disenso es parte de la democracia. Claro. Sí, le quiero decir que nunca había estado en un lugar tan hostil y tan complejo, donde las personas no se consideran adversarias políticas, sino enemigas. Yo no me había enfrentado a esa situación. Generalmente he trabajado con gente muy profesional y muy ética, pero yo no le puedo garantizar a la gente que hay armonía. Lo que le puedo garantizar es que de mí tendrá todo el esfuerzo para trabajar, y que sí hay suficiente ánimo como para sentarnos y sacar los procesos adelante. Eso sucedió en las primarias, eso está sucediendo ahora mismo, más allá de las diferentes personales que son bastante profundas. En realidad en el CNE no debería haber una ideologización marcada, porque la ley nos dice que deberíamos ser árbitros imparciales y no debemos comportarnos como un
activista político, aunque tengamos una vena política y tengamos una participación específica. Hay una ley que nos enmarca nuestras actuaciones y las actividades. Y yo creo que en ese sentido, muchas veces, lastimosamente, en mi particular caso me he tenido que defender de acusaciones que son violencia política genuina de género, porque no me puedo quedar callada. Sin embargo, no es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Tenemos mucho trabajo al cual dedicarnos en sábados y domingos, y aunque lastimosamente se destaca a veces en los medios de comunicación esos problemas, sería importante también que destaquen todo el trabajo que se saca adelante, porque las diferentes actividades que se sacan a diario en las semanas evidencian que el enfoque de nuestra energía está dirigido a otras cosas. ¿Volvió a reunirse con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras? Porque deben de ir acompañados en este proceso electoral. ¿Ha existido una nueva reunión, abogada? No hemos tenido una nueva reunión. Sin embargo, bueno, tendrá que haber reunión en los próximos meses para definir el trabajo de la guardia y custodia del material electoral. Esto sin duda alguna se tiene que dar porque tiene que haber este proceso electoral y sobre todo, abogada, usted hablaba algo de, en el caso de ocupar un cargo como el de ustedes, de consejeras, de consejeros, mantener la ética y la moral. Ese debe ser uno de los primeros principios, porque estamos hablando de que el pueblo hondureño se prepara para elegir a las nuevas autoridades de nuestro país. Pero quien se encuentra en una institución como el Consejo Nacional Electoral, y sobre todo como consejero, debe de mantener la ética y la moral y dejar a un lado bueno, los partidos políticos, claro, pese a que llega con una representación. Así es, efectivamente, en eso recae precisamente el ser profesionales, en que a pesar de tener digamos, una participación política previa, un activismo político, nosotros podamos ceñirnos a lo que la ley dispone y al proceso. Y en ese sentido, pues todos, a usted, el pueblo hondureño, puede contar con eso de mi parte. Mi partido lo sabe perfectamente, que en ese sentido nosotros nos apegamos mucho a la ley. Y lo digo también porque muchas personas a veces van, por ejemplo, a un programa de televisión y dicen cosas como que si un consejero sigue o no la línea del partido, como que si no hubiera una ley que analizar cuando uno está tomando una decisión en la cual va a estampar su firma. Uno analiza la ley, más allá de una línea de un partido, y esta servidora no ha recibido hasta ese momento, ni creo que vaya a suceder, que me den una línea de perjudicar a alguien solo porque sí. Eso no ha sucedido por aquellas personas que a veces, por ejemplo, en la participación de partidos políticos que no estuvieron el 9 de marzo, sino que hicieron un proceso de inscripción por separado, se atreven a emitir comentarios y digo yo, qué escandalosa es la ignorancia, porque a veces emitimos opinión y creemos tener opinión sobre todo y para todo, y porque sí, sin preguntar, sin investigar, sin sentarse a ver, y nos vamos a la diatriba y al ataque a estas cosas que son las que suelen surgir cuando nos quedamos sin argumento. Y a propósito... Y no me refiero a los partidos pequeños. A eso me voy. refiero a personas que hablan de que todos debemos recibir línea del partido, como que si debiéramos obviar la ley. Hay líneas que se pueden recibir dentro del marco de la ley. Hay líneas que simplemente no han existido y pues el hecho de que vayan a decir los programas de televisión no significa que vayan a existir. Eso le iba a consultar. ¿Hay un interés del Consejo Nacional Electoral para que no sean inscritos partidos independientes, partidos emergentes? No existe, por supuesto que no. De mi parte, saben quienes estuvieron ahí, aunque hay personas que a veces se hacen, digamos, los que no. Saben que recibieron todo el apoyo. Lastimosamente hay un problema en la ley electoral que nos enfrentó a los partidos políticos y a nosotros respecto de la aplicación de las disposiciones del 213 y demás. Hay un problema de diseño normativo que implica que ellos tenían un tiempo bastante ajustado y había una interpretación diversa porque decía la ley que tenemos que inscribir de oficio a todas las modalidades, o sea, los que participaron y los que no, poniendo como que fueran de oficio aquellos que lo van a solicitar, cuando esa solicitud de parte simplemente no es de oficio. Hay muchas cosas e imprecisiones que la ley tiene y que no concuerdan con la aplicación de otros artículos y que hemos tenido que estar nosotros tratando de armonizar
en procura de dar garantía a los derechos civiles y políticos de todos. ¿Se han respetado las fechas del cronograma? ¿Se hizo en base a ley? Así es. Sin querer perjudicar a nadie? Por supuesto, de mi parte saben que no voy a querer perjudicar a nadie. Lamentablemente no cumplieron con los requisitos, esto está documentado, y si no estuviera documentado por parte del proyecto de inscripción, esta servidora nunca hubiera estampado su voto ahí, ¿verdad? No es mi ánimo perjudicar a nadie, y lo que sí considero injusto es el diseño normativo, que es bastante proclive a dejar estas limitaciones bastante fuertes para otros partidos, para las candidaturas independientes mismas. Es bastante compleja la normativa. De hecho, pues yo reflexionaba el otro día que la papeleta hasta ahora está volviendo a ser la que era cuando yo todavía no votaba. 5 partidos políticos, bueno, 4 eran en aquel entonces, y el nuevo, que es Libertad y Refundación, pero es bastante compleja la normativa, y es importante que lo analicemos con objetividad. No es el ánimo de esta servidora lo que va a decir si pone uno una firma, sino lo que dice la ley. ¿Implica menos gastos para el Consejo Nacional Electoral como organismo? ¿Que en la papeleta hayan menos candidatos? Bueno, puede implicar, no sabemos cuántos candidatos van a surgir de las candidaturas independientes. Hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud, no se presentó porque ya terminó el plazo, ninguna solicitud que coincidiera en términos jurisdiccional, pero sí, pasamos de 11 a 5 partidos políticos. En ese sentido, las proyecciones del presupuesto de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos también tiene que hacer una reevaluación. Entonces hay cosas que se disminuyen, pero en realidad yo creo que en términos de transparencia, democracia y participación no es tampoco el criterio de decir nos vamos a ahorrar ese dinero. Yo creo que tenemos que ver hacia el futuro e ir anotando desde ya aquellas cosas en que pensamos nosotros que deben hacerse reformas electorales pensadas para el país y no para un momento específico ni para un partido específico. A propósito de los movimientos independientes, en nuestro segmento Cara a Cara, Ángela, ¿qué ha dicho el consejero Marlon Ochoa, representante de Libertad y Refundación, sobre los partidos políticos que han quedado al margen de este próximo proceso electoral? Les presentamos nuestro segmento Cara a Cara. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Más innovación y más ahorro con tu 14º en Jet Stereo. Quedan fuera del proceso electoral el Partido Salvador de Honduras, el Partido Anticorrupción, el Partido Orden, el Partido Todos Somos Honduras, el Partido Alianza Patriótica y se me está escapando el PAC, el Partido Anticorrupción. Consejero. 6 partidos quedan fuera del proceso por haber incumplido con los requisitos mínimos para ser inscritos. En el caso de los 6 partidos que solicitaron su inscripción por la vía ordinaria, quedan fuera por no haber cumplido con el requisito mínimo de planillas, y en el caso de la Alianza Total conformada, o de la Alianza Total pretendida conformada por los partidos Todos Somos Honduras y Orden, quedan fuera porque se ha constatado que se falsificó documentación con la que pretendían ser inscritos. Bueno, el CNE es el órgano rector de los partidos políticos, ¿no? Nosotros administramos las elecciones, nosotros organizamos las elecciones, y el Consejo Nacional Electoral es quien aprueba sus estatutos, quien regula la vida orgánica de los partidos. Obviamente, como ustedes saben, pues estos partidos estaban buscando su inscripción en parte para lograr obtener financiamiento, para lograr obtener credenciales para las elecciones generales, y yo creo que es un paso importante de aplicación de la ley, y es diría yo, es un paso más que nos asegura que vamos a tener elecciones transparentes. Y como lo he dicho ya el día de ayer, he presentado al Pleno de Consejeras y Consejeros una propuesta para que las credenciales, tal como lo manda la ley electoral, vayan con nombre en las elecciones generales. Y de igual manera, que recojamos el listado de miembros de juntas receptoras de votos que participaron en las elecciones primarias por el Partido Libre, por el Partido Liberal y por el Partido Nacional, los miembros de juntas receptoras de votos en donde se constató que hubo fraude, y ese listado se lo mandemos a los partidos políticos para no permitir
que esos miembros de juntas receptoras de votos integren las juntas de las elecciones generales. Desde el Consejo Nacional Electoral, abogada, se evaluó también todo lo que sucedió en las diferentes mesas a través de las juntas receptoras, sobre todo lo que demandaba, y les presentó ante a los demás consejeros. Bueno, esa propuesta él ha emitido. Yo no tengo todavía una decisión al respecto. Sí debo decir que para primarias él propuso en la mesa que se fueran sin nombre. Ahora estaría cambiando de posición y eso pues tengo que consultarle a qué se debe el cambio de... Digo, porque si queremos procurar transparencia ahora, ¿qué pasó con primarias? ¿Por qué propuso que fueran sin nombre? Parece interesante. En segundo lugar, yo creo que hablar de que hubo fraude o no en una mesa es una calificación en la que yo no voy a entrar, ¿verdad? No nos corresponde como tal. No tenemos un informe que consolide estos datos diciendo en tal mesa con tal persona cometió fraude. No es cierto que lo tengamos a nivel oficial. Por otro lado, con respecto a los partidos que no lograron inscribirse, que me aparto de las calificaciones sobre las motivaciones que tenga y pues yo pensaría, como dice la ley, la buena fe se presume y la mala fe se prueba. Yo participo del criterio de que ellos estaban haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, pero lo que sí es cierto es que lastimosamente no lograron todos los requisitos necesarios. En el caso particular de los partidos que estuvieron anticipadamente participando para que se emitiera resolución el 30, inicialmente solo uno había quedado sin cumplir los requisitos cuantitativos, pero ya en la etapa de lo cualitativo, que verifica si usted vive en el municipio, su nombre, todas las cosas, lastimosamente no lograron consolidar. ¿Esos fueron los requisitos que más sobresalieron? Pues no sé cuál es la tipología, cuál sería, pero es múltiple. Imagínense usted que cada partido tuvo que presentar 200 planillas municipales, como mínimo 14 departamentales, más la nómina presidencial. Ahora multiplique esto por todos los partidos, que eran 7, y quedaron 2 finalmente. En el caso de la alianza que se presentó con mucho pesar, debo decir, lastimosamente ellos lograron lo cuantitativo, pero sí tenían unos defectos formales complejos. En la documentación que adjuntaron, tampoco quiero entrar a calificar nada de eso, simplemente diré que no reunían los requisitos formales necesarios y que son establecidos en la ley. Es decir, nuevamente volvemos a lo mismo. Aquí no es un tema del ánimo que inspire. De esa servidora no esperen recibir algo que va inspirado en su ánimo para hacer un perjuicio, pero sí es cierto que no lograron, con todos los requisitos presentados, no lograron llenar los requerimientos que establece la ley y ahí lastimosamente no podemos hacer nada. Esta noche estamos conversando con la abogada Cosette López Osorio, presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer nuestra pausa comercial y vamos a regresar a través del banquillo. Gracias por seguir con nosotros esta noche a través de TSI en la Corporación Televicentro. Bueno, hubo unos mensajes que recibieron partidos políticos y lo vamos a poner en pantalla, Ángela, para que la abogada nos cuente de qué se tratan estos mensajes y si en efecto son ciertos, que llegaron, que fueron enviados del Consejo Nacional Electoral. En este caso ahí está el nombre de uno de ellos, revisar si han usurpado tu DNI para inscribir partidos de maletín y envían la dirección del censo .cne.hn. Si es así, envía tu denuncia a esa cuenta, a la cuenta del CNE. ¿Estos mensajes son enviados desde el CNE? No, estos mensajes no fueron enviados desde el CNE y gracias por la oportunidad de aclararlo. Si bien es cierto, en el Pleno se tomó la decisión de tener una base de datos que tenía una posibilidad de verificación para los usuarios en nuestra página web, nosotros no emitimos en ningún momento y no conozco esta Ondu Apps con este número 98694556 que mandó masivos mensajes y vea usted que los mensajes fueron direccionados específicamente a las personas que formaban parte de la base de datos del sistema de inscripción del CNE. Es decir, que extrajeron la base de datos de algún lado sacaron sus números de teléfono también y estos habían sido digitados manualmente en el sistema. Esto fue creado por un programador en el CNE y después aparecieron estos mensajes. Yo sí agradezco la oportunidad de decirle a los partidos políticos que estaban participando que el CNE en ningún momento emitió este tipo de comunicados.
Esto no es una contratación del CNE, no conozco yo OnDoApps, no ha pasado por mis oficios, ni por la mesa del Pleno, por este conducto o por otro, esta disposición. Así que en ese sentido, yo sí he tratado de averiguar y he estado librando algunos oficios para saberlo, pero como a veces se infiere que de este tipo de cosas había un ánimo de perjudicar, y alguien decía por ahí, en primarias también hubo personas que aparecieron en nóminas sin su consentimiento y no se hizo este tipo de medidas. Quiero decirles que esta medida no se tomó, no es del CNE. Esto fue algo que se hizo por separado con alguien que efectivamente sí usó nuestra base de datos, y eso es algo que hay que investigar. Sin embargo, también destaco que efectivamente es, tal y como lo dicen estas personas, es algo que debe aplicarse para la inscripción de los partidos con sus movimientos, ¿verdad? Y no precisamente para evitar este tipo de malas interpretaciones, que las personas crean que se está queriendo ocasionar un perjuicio. Sí hubo unas denuncias que se presentaron, pero también tuvimos denuncias de personas que estaban diciendo que los estaban llamando, ofreciéndoles dinero para que dijeran que ellos estaban ahí en contra de su voluntad. Y eso es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, por eso digo, todos estamos involucrados en el ejercicio de corresponsabilidad que son las elecciones. El votante, los candidatos, los partidos políticos, las autoridades partidarias, el CNE, las instituciones, todos participamos. Y en ese sentido, todos podemos aportar a la transparencia. Sí, uno de estos casos, lo recuerdo, precisamente vino aquí al Centro de Noticias de Televicentro. Se trataba de una nieta y su abuelo. El abuelo estaba muy enfermo, estaba en cama. Ella se apersonó al Tribunal de Justicia Electoral. Ella pudo cambiar la foto para que no saliera en el proceso primario interno. Sin embargo, su abuelo no pudo retirar la foto porque eso se resuelve de manera presencial, pero él estaba enfermo, estaba en cama. No, y no solo eso, vea, aparte del tema de que si no está participando, que no es correcto porque efectivamente eso usurpa, que debería ser equitativos los sistemas, etcétera, esto le genera obligaciones al candidato inscrito. Ajá. Seguramente estas personas, si siguieron inscritas, tienen una obligación ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, posiblemente sin cumplir, porque no recibieron aportes, porque no fueron parte del proceso, porque en realidad no estaban como candidatos. Entonces es bastante delicado. Sin embargo, volvemos al tema, es importante aclarar, el Consejo Nacional Electoral no envió mensajes, ni particulares ni masivos, para preguntarle a las personas, ni para decirles que debían buscarse en el sistema para ver si habían usurpado su identidad. Esa es una iniciativa que salió por otro lado. OnDoApps no forma parte de la infraestructura de comunicaciones del CNE, ni ha sido llevado a la mesa. Así que esos son mensajes no autorizados que no constituyen parte de la voluntad del Consejo como un órgano colegiado. Y llamar la atención también del Ministerio Público a investigar por qué esta empresa tiene esta base de datos y cuál fue la intención de mandar estos mensajes, incluso personalizados. Entonces eso significa que desde el Consejo Nacional Electoral hay alguien que está brindando este tipo de información. A propósito de la Unidad de Política Limpia, abogada, bueno, ustedes también están en el cronograma y han estado trabajando juntos, y vean ustedes, ya esto no es del Consejo Nacional Electoral, es parte de nosotros. Hemos visto que en las últimas elecciones menos cantidad de dinero invertida en los procesos electorales. Bueno, antes era... Esto no quita de que el dinero proveniente del narcotráfico no se filtre. Eso aún permanece, y esto lo han dicho los expertos en seguridad, las autoridades. Sin embargo, hemos visto sí, un trabajo, pero más allá de este trabajo, la Unidad de Política Limpia necesita más apoyo, necesita garras, y esto se puede encontrar desde el Congreso Nacional para brindarle, que ya han presentado algunas iniciativas para darle más garras a la Unidad de Política Limpia y que en realidad se castigue a aquellos que cometan delitos electorales. Bueno, la Unidad de Financiamiento y Fiscalización está destinada precisamente a ver por esos temas económicos, los aportes de campaña, los techos, los límites de financiamiento que deben existir, etcétera. Efectivamente, ellos necesitan un fortalecimiento institucional. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral hemos recibido en esta etapa de forma oportuna el proyecto de presupuesto.
En ese sentido, pues esta servidora formuló sus observaciones hace un par de semanas y luego el despacho de la consejera Holly ahora está pendiente del consejero Ochoa. Sin embargo, es pertinente decir que en el contexto es muy importante las observaciones que se han hecho porque del diseño que ha quedado de la papeleta posible, por lo menos en un término numérico, se infiere que van a tener que reducir el número de involucrados de 11 a 5 partidos en este caso, por aquello de los obligados y los candidatos obligados. Así que si hay algunas modificaciones que hacer, ellos necesitan un fortalecimiento institucional y creo que es importante que el tema no se abandone en época no electoral. Como medios de comunicación creo que tienen que hacer un hincapié en reformas electorales importantes que no sean tomadas como medidas de contexto. No es un tema de tengo sed ahorita y me tomo el agua. Es un tema de necesitamos agua todo el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Por poner una metáfora, ¿verdad? Igual con la UFTF necesita un fortalecimiento. Ellos en 2021 tuvieron unas limitaciones bastante complejas derivadas de la imposibilidad de hacer trabajo de campo por la pandemia. Fueron unas elecciones llenas de retos para el Consejo Nacional Electoral, pero también para la Unidad de Financiamiento y Fiscalización, conocida como política limpia, como le llaman, y ahora están en ese proceso. Yo creo que han hecho un buen trabajo. Desde el Consejo Nacional Electoral saben que han contado con mi apoyo, se ha contado con las transferencias en su pertinente momento y con todos los apoyos necesarios, y por supuesto que si tienen ellos iniciativas que enviar, que remitir y demás, esta servidora con mucho gusto las lleva al Pleno. Igual pronto en 3 meses asumirá la consejera Holly, si en su oportunidad ya estuviera ella, otro consejero, igual esta servidora sigue en la disposición de colaborar para ese fortalecimiento institucional que efectivamente tiene que darse desde el Congreso Nacional y otros, pero obviamente por lo menos por lo que hay ahora sería con una iniciativa de ley del Consejo que se trasladaría mientras todavía conserven esa estructura orgánica. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de la abogada Cosel López Osorio en esta conversación que tenemos hoy en Al Banquillo. Ya regresamos. Qué gusto que continúe con nosotros a través de TSI en la Corporación Televicentro. Diferentes sectores de la sociedad, por un lado, han dicho de que es bueno que tomemos en cuenta a nuestros héroes hondureños. Hablo de la comunidad migrante, especialmente en los Estados Unidos, que puede participar en el proceso general. En el interno y en el primario no, pero sí en el proceso general. De igual forma, en otro escenario, hemos escuchado a otras personas que más allá de la participación de nuestros connacionales, dicen que se gasta el dinero, se desperdicia el dinero, porque al final no van a votar una cantidad significativa, abogada. Bueno, yo lo que creo es que tenemos un andamiaje que dispone que nosotros podemos tener voto en el exterior. Existe una masa amplia y ahora evidentemente más amplia de posibles electores. El Registro Nacional de las Personas ha hecho un enrolamiento que llega más o menos a 498,000 personas, sin contar los que tienen en España. Hemos estado con algunas inconsistencias derivadas de la base de datos que nos remitieron y que está tratando ahora de limpiarse y de hacer este intercambio que espero que sea fructífero entre las dos instituciones con el propósito de eventualmente tener un listado definitivo de electores. La decisión de si se tiene o no voto en el exterior pasa por múltiples cosas. Sin embargo, nosotros desde el CNE ya establecimos un presupuesto para este efecto que ha sido aprobado en el Congreso Nacional. Ya se estableció un renglón presupuestario específico que está destinado para esto. ¿Qué le puedo decir? Creo que tenemos que ver mucho lo de las DNI que se ha denunciado, que todavía no han sido entregadas. Creo que tenemos que tener mucha procura sobre estas situaciones porque llenan de incertidumbre a las personas, ¿no? Igual tenemos 18 consulados en Estados Unidos con una masa bastante voluminosa. En 2021 la cantidad de personas que votó fue de 361, si no me falla la memoria, 361, pero le aseguro que no son más de 370. De 15,000 que era. Ahora, ¿cuánto podría llegar? Todo el mundo habla de las situaciones de contexto, como el hecho de si se van a sentir motivados para ir a votar o no, por la situación migratoria en Estados Unidos, saber que hay ese tipo de cosas. El histórico no es muy alto, sin embargo, nosotros en el Consejo pues estamos disponiendo todo en el sentido... ¿El censo que manejan total cuál es en este momento de los compatriotas que se encuentran fuera del territorio? 498,000, sin quitar, tenemos que quitar, hay 15,000 que tienen unas inconsistencias, de los cuales solo 1,424 superaron las validaciones. Hay muchas cosas todavía que tienen que ir y venir entre el Registro Nacional de las Personas
y el CNE, dado que ellos son los que consolidan la base de datos. Y las condiciones para involucrar a esas personas, en términos generales, no las hacemos nosotros. Son registros vitales. Está enrolado o no está enrolado, está en su centro de votación, si ha fallecido. No son cosas que se registran ante nosotros. ¿Qué sí hacemos nosotros? Verificamos los habilitados o los inhabilitados. Eso sí lo hacemos nosotros. Si una persona no tiene sus derechos en pleno en ese momento, por decirlo así. Entonces, hay muchas cosas que tienen que darse entre el Registro Nacional de las Personas y el CNE con el propósito de que podamos establecer un listado definitivo de electores que es el que nos llevaría a votar. Estamos hablando de casi medio millón. Si Hablando... fueran a votar todos. Claro. Ojo, ¿verdad? Porque recuerda que en el pasado hasta los muertos han votado. Entonces, Bueno, y es delicado este tema, es bien delicado, hay que poner atención al voto en el exterior. Hay que poner mucha atención y también hay que estar atentos, pero con mesura, con cautela, con respeto, para que podamos hacer una correcta medición de las cosas, ver de qué manera lo vamos a hacer, si se va a ejecutar. Y bueno, creo que de anticipado sabemos que posiblemente no sea muy voluminoso. Eso, si hubo 361 personas en total en Estados Unidos, en los 18 consulados en 2021, pues yo creo que no diferiría mucho. Sobre todo con las condiciones migratorias, sí. La gente no está en la mejor de las condiciones, lo sabemos todo, y pues de paso nos solidarizamos con su situación, porque es bastante lamentable que estén padeciendo esta persecución. Sin embargo, pues tenemos nosotros que hacer las justas mediciones en pleno y ver todo el contexto. Sí, porque aquí también incluye deportaciones que se están dando en este 2025 por la política antiinmigrante de Trump. Tomar en cuenta que aquellas personas que están utilizando la aplicación CBP Home de la administración Trump para autodeportarse. Y aquí incluimos hasta núcleos familiares. Y por eso le consultaba el censo, porque al final se va a tener que revisar para encontrar un censo final. Y lo que dice la abogada López Osorio, tomar en cuenta el temor. Bueno, no están saliendo ni a trabajar muchos de los hondureños en los Estados Unidos por temor a ser capturados o ser deportados. Preocupa de que vaya también, que se venga abajo el número de votantes en los Estados Unidos, o que se aproveche de esta lista que se tiene en los diferentes consulados y las identidades que no se han reclamado. Hay muchas identidades que no se han reclamado. Usted hablaba también de algunos, que hay que subsanar algunos problemas que se han enfrentado en el momento del nombre, de la... Bueno, esas son cosas que nosotros hacemos con el Registro Nacional de las Personas. Respecto a las DNI que están en los diferentes consulados, según sabemos, que obran por lo menos bajo Cancillería, recordemos que los consulados se constituyen de conformidad con la ley en registros auxiliares. Ese es un tema entre el Registro Nacional de las Personas y la Cancillería de la República, pero sin lugar a dudas el pueblo merece que se le dé toda la información. Sí. No solo las personas que están allá, sino nosotros acá. Y aunque nosotros no tenemos como CNE algo que ver específicamente en esa triangulación que ellos hacen para la revisión de la DNI, sí son insumos de importancia para saber la transparencia de nuestro listado definitivo de electores. Nosotros como consejo tenemos que enfocarnos en tratar de dar la participación política a todas las personas que aparezcan y pues en la medida de lo posible hacer toda esta implementación. Y por eso repito, ya lo incluimos en el presupuesto y estamos viendo los modelos posibles, anticipando que estemos buscando la garantía de los derechos civiles y políticos también de los compatriotas que se encuentran en el exterior. Había quedado pendiente una pregunta, abogada, antes de finalizar, y es el pago de los proveedores. ¿Ya hay alguna fecha prevista para poder pagarle a los proveedores? Bueno, esto no depende de esta servidora. Y quiero decirle, son dos procesos los que tienen problemas. El de transporte y el de papeletas, que son procesos que fueron denunciados por el consejero colega que está acá allá con nosotros. Estos documentos fueron sustraídos en originales. Nosotros tenemos básicamente todo revisado en copias certificadas, pero sí tenemos que obtener ciertas validaciones y demás para poder hacer pagos sin meternos en problemas. Recordemos el proceso de transporte, que ni siquiera se ha erogado un centavo. El mismo titular del contrato está también con una situación jurídica compleja, una situación legal. Él también tuvo un requerimiento fiscal. Así que en ese sentido, sí le quiero decir a las personas que yo entiendo la situación, que yo también participo de ciertos criterios que ellos tienen respecto de sus derechos y que estoy buscando y estamos buscando una manera de garantizárselos. Sin embargo, procurar que todo se haga con la debida cautela y con todas las seguridades jurídicas es precisamente en búsqueda de la seguridad jurídica nuestra, pero también de ustedes como proveedores. ¿El proceso únicamente es administrativo? Porque el presupuesto está. Está el presupuesto y yo tengo todos los documentos, hemos hecho revisión de las copias. Cada documento, cada contrato
lleva más de 25 documentos. Es decir, hay todo un proceso que se va haciendo. Nosotros no estamos dejando de pagar porque no querramos, como a veces quieren aducir algunas personas. Simplemente, en primer lugar, las elecciones fueron el 9. Nosotros estamos en junio 10, ¿verdad? No ha transcurrido tanto tiempo, aunque entiendo que muchos tienen sus deudas. Y ya viene el siguiente proceso. Nosotros estamos haciendo el informe de liquidación de primarias ahora mismo, pero su dinero ahí está, eso sí les quiero decir. Y no significa que lo estemos guardando por guardarlo, significa que queremos las seguridades jurídicas para el CNE, para todas las personas que estampan su firma y para ellos también. Documentos originales nosotros no tenemos de 2 procesos. No solo los no denunciados, no solo los denunciados se llevaron todo lo correspondiente. Si había 11 empresas participando en papeletas, 11 se llevaron. Y por ejemplo, lo que corresponde, ya que había dos de impresión, había uno de instructivos y otro de papeletas, lo de instructivos se está pagando. Y hay muchos procesos, son centenares y se han pagado. Su consejo final para nuestros televidentes, que todos los hondureños estamos a la espera de un proceso que se garantice y un proceso limpio y transparente para que nuestras nuevas autoridades sean elegidas de la mejor manera a través de, bueno, el voto en este próximo mes de noviembre. Bueno, nosotros en el Consejo Nacional Electoral seguimos trabajando con incluso más hincapié y más compromiso en dotar este proceso de toda la infraestructura necesaria. Sí quiero hacer un recordatorio respetuoso, pero un recordatorio que vaya a la conciencia de todos. Cuando se habla de que todos tenemos responsabilidades, porque así es. La persona que participa como votante, el partido político que nomina a las juntas receptoras de voto, el candidato, la conducta que lleva cada uno de los activistas de ellos, las instituciones que tienen su parte, ya sea constitucional o legal, nosotros mismos, cada quien da un aporte distinto al proceso, pero todos tienen que hacerse con transparencia y con seguridad para el proceso. Nosotros estamos montando un escenario en el cual van a subir todos los actores, y los actores principales no somos los consejeros, los actores principales son los ciudadanos de Honduras, que van a sostener el proceso con su participación, con su veeduría. Estén atentos de todo, organícense para observar incluso nuestra propia conducta administrativa y toda la parte en que estamos montando la infraestructura del proceso. Aduéñense de su futuro, marquen su propio destino, involúcrense y decidamos todos en conjunto. Nosotros buscaremos la manera de que esto sea precisamente mediante mecanismos que reflejen con transparencia lo que efectivamente el pueblo hondureño desea. La abogada Cosel López Osorio, presidenta consejero del Consejo Nacional Electoral. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con permiso, feliz noche.